Muy buenas noches, buenas tardes, o buenos días, según como nos estén viendo. Gusto saludarlos. Bienvenidos El a gusto es esta nueva mío, ¿cómo edición están? de Patrimonios. Óscar Acuña, gusto saludarte. Esta vez con nuestra invitada, doña Cecilia Suárez, a quien vamos a presentar más detalle en un minuto más. ¿Cómo están, chicos? Gusto saludarlos. Muy bien, acá estamos, batallando por la vida. Batallando por la vida. Esta tarde nos acompaña Cecilia Suárez. Cecilia es una muy distinguida profesional, es una historiadora. Eh, Tuvimos la ocasión de conocerla en el Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile y actualmente está como candidata a doctora en la Universidad Complutense en Madrid, en mi alma mater también, y estudiando una cuestión muy peculiar, que es historia de la Iglesia, ¿no? Cecilia, ¿cómo llega una chica tan joven a especializarse en un área tan peculiar como historia de la Iglesia? ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu trayectoria? A ver, mira, yo no sé si puede ser con el tema de que soy oriunda de Chiloé, particularmente tengo una educación religiosa bastante fuerte y además hay también un tema de atracción por la arquitectura, por todo lo que se forma alrededor de la creación de estas iglesias y parte de lo que es también mi identidad como persona, como chilota y chilena. Es lo que te puedo responder en realidad. Es particular, pero creo que es parte de mi idiosincrasia. Sí. Tú hablabas hace un instante de que ya tienes un tema de investigación. ¿Nos puedes anticipar algo? Te lo voy contando con imágenes mejor. Con Yo las imágenes prefiero que... mejor. Bueno, muy bien. Hemos invitado a Cecilia, que está haciendo un trabajo precisamente sobre el tema del patrimonio en Chilote, para que nos ponga al día acerca de las circunstancias en las cuales se está dando la gestión patrimonial en la isla. Y esta es la conversación en la que te invito, Oscar. Oye, yo encantado, me felicito a la Cecilia de todas maneras. Gracias. No te espantes del nombre, ¿eh? El nombre Patrimonios, al que se le ocurrió no fue a mí, a mí me pareció aceptado, pero a mí me lo dijo hace muchos años el director del centro fílmico que hay en La Moneda, Ah, sí, Ignacio Aliaga. Ignacio Oliaga, desde el archivo. Estábamos sentados al lado, Ignacio me dijo, más que tú patrimonio, eres patrimonio. Oye, somos tres amigos, lo encontré genial y de ahí me dije, en realidad tienes toda la razón. Por lo viejos que somos acá, ¿no? Ah, bueno, La pues, ramificación. Bueno, muy bien, Sí, Cecilia. Voy a ampliar la presentación ok. para ir siguiendo el orden. ¿Qué es lo que nos quieres presentar, darnos? Bueno, partamos por el comienzo, digamos, por lo que nos convoca aquí. ¿Qué es patrimonio? ¿Cómo lo sabemos? ¿A qué lo escuchamos siempre? Sabemos que hay distintas clases, pero ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿No es cierto? Puedo decir que la palabra patrimonio viene del latín principalmente, es aquello que proviene de los padres, no sé si es algo que se conozca mucho. Pero si vamos a un diccionario tradicional, lo más probable es que vamos a encontrar que son bienes que poseemos y que se van heredando desde nuestros ascendientes, o bien también como temas de Estado, de gobierno, pero que se van traspasando. Podemos encontrar libros, utensilios, incluso tierra, etcétera. Pero a lo largo de la historia, y también de un avance grande en estudios, hemos visto que la palabra patrimonio se ha integrado de una forma social y también cultural, que ha empezado a abarcar diferentes dimensiones, como por ejemplo lo que es natural, cultural, tangible, intangible, mueble, inmueble. Y ahí es donde encontramos que todo esto tiene un análisis y una relevancia que se ha ido estudiando a priori y que va permitiendo que lo podamos integrar, que vaya representando un bien cultural para las comunidades y también que vaya habiendo un conocimiento sobre lo que les posee, sobre lo que poseemos como sociedad, ¿cierto? Y que a la vez tomemos la decisión de dañarlo o no. Esa es la idea. Es algo que nos pertenece, es parte de nuestra historia y por lo tanto de nuestra identidad. Ahora, si avanzamos, no, justo acá, perdón. Después de ver un poco lo que es patrimonio, ¿cómo se crea este patrimonio chilote? ¿De dónde viene? Y ahí un poco de historia tiene que ver con la llegada de las diferentes órdenes religiosas a Chiloé. La más conocida probablemente en temas de estudio y de bibliografía son los jesuitas, que están una gran cantidad de años, la verdad, de 1615 a 1767. Principalmente lo que hacen los jesuitas es asentar un modo de evangelización y ese modo o método es la misión circular, que quiere decir que ellos se van a trasladar en un cierto tiempo determinado por todos los sectores de la isla buscando indígenas para evangelizarlos.
Y a la vez van a ir creando capillas, que van a ser construcciones en el fondo de material muy básico como paja, como madera, que era lo que se encontraba en ese minuto en el entorno. Para no ahondar mucho más en todo lo que ellos hicieron, que fue un trabajo bastante amplio, decir que también crearon un sistema administrativo que para mi gusto ha sido único en lo que corresponde a todo el resto del sistema religioso en Chile, que es un sistema administrativo que cuenta de fiscales y patrones. ¿Quiénes son estas personas? Los fiscales principalmente son los que se encargan de bautizar y de dar esta doctrina, y también actúan como mediadores en rencillas internas de la comunidad. Y los patrones son los que estaban al cuidado del mantenimiento de la capilla, de llevar la contabilidad demográfica, que permitían a los jesuitas verificar el crecimiento espiritual y también social de la comunidad. Recordemos que la misión circular se daba ciertos meses al año. Entonces, cuando no estaban los religiosos, tenían este sistema administrativo para no perder el contacto. Posterior a la expulsión de ellos van a llegar los franciscanos de Ocopa de 1771 a 1824. Lo que hacen en el fondo ellos es seguir con este sistema evangelizador, pero ya con un asentamiento que tiene su ritmo, en ciertos meses, con cierto clima, en ciertas épocas, y también van a empezar a modificar una evolución progresiva de lo que eran las capillas a parroquias. Es decir, ya se va a entrar de lleno en la construcción ocupando el material más primordial que hay en Chiloé, que es la madera, material de ello, un material muy rico y que se da por la geografía que tiene la isla, en realidad, por el clima, por la geografía, etc. Yo entiendo, Cecilia, que es precisamente ese detalle, el que las iglesias estén construidas en madera, uno de los aspectos más centrales de su declaratoria como patrimonio mundial, ¿no? Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que hay una diversidad de construcción con la madera, así como hay una diversidad de tipos de madera que se ocuparon para confección interna y externa de las iglesias. Y también... ¿Por qué razón, Cecilia, de todas las iglesias que hay más de 100, ¿no?, iglesias en la isla, que solo Claro, 16 de ellas son patrimoniales? eso ha sido por un tema de postulación, en realidad, pero se va a seguir postulando. O sea, la idea es que mientras mayor cantidad de iglesias sean patrimonio de la humanidad, mejor todavía. Pero tengo entendido que esa De hecho, hay en Puerto Montt, o sea, en Carelmapo, en Maullín, es la misma escuela. Exactamente, porque antes estaban dentro de la administración de Chiloé, digamos. Bueno, te puedo hablar también de que los franciscanos fueron los que implementaron la imaginería dentro de las iglesias y también la ornamentación al interior de las iglesias. Por eso quiero que después veamos unas imágenes para ir mostrando cuán diversa es en el fondo. Ahora bien, con el paso del tiempo, digamos, la anexión de Chiloé a Chile en 1826 va a generar que haya una escasez religiosa por expulsión de los franciscanos, y lo que va a sostener un poco ahí el tema religioso va a ser este sistema administrativo de fiscales y patrones. Ya desde 1830 en adelante vuelven a llegar franciscanos, principalmente italianos, y el gobierno chileno va a tener el propósito de reforzar la presencia religiosa, formando en 1840 la creación del Obispado de Ancud, el Seminario Conciliar y definitivamente un colegio de misioneros de Castro, donde los mismos chilotes van a poder estudiar para ser párrocos después. Entonces, con toda esta formación, nosotros tenemos como consecuencia lo que es la Escuela Chilota en Madera. ¿Qué vendría siendo esto? Se puede entender como un proceso de patrimonialización inicialmente impulsado por el Estado de Chile, pero promovido especialmente por un conjunto de arquitectos, entre ellos ustedes deben conocer a lo mejor al padre Gabriel Guarda, que falleció hace muy poco, al arquitecto Lorenzo Berg y a Hernán Montesino. Sí, quienes en la el Universidad fondo, de Chile, con varios esfuerzos, con crear una declaratoria y todo, postular a esto, lograron que 16 de las iglesias fueran Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Ahora ya se cumplieron 20 años, están haciendo más cosas para poder mantener esto. Ahora, varias de las técnicas, así como herramientas, métodos de construcción, siguen hoy día vigentes, y eso es gracias a esta escuela chilota, ¿cierto? Que se ha ido traspasando esto, que se ha tratado de conservar esta forma constructiva. Y como digo, que tiene que ver con la utilización de la madera. Tenemos un tipo enorme de maderas, por ejemplo, alerce, mañío, roble, coihue, y de acuerdo a las características de cada una se van a trabajar en el exterior como en el interior de estas construcciones. Hoy día, por ejemplo, está súper fuerte el tema de lograr la reforestación de los bosques nativos para poder seguir con la restauración de las iglesias, ocupando lo mismo que se ocupó en un comienzo. Pero son todos temas a tratar.
Y si pasamos a la siguiente diapositiva, quiero ver las construcciones, no solamente contamos con iglesias, sino que, por ejemplo, palafitos. Para todos, tanto los españoles como los religiosos, fue muy difícil agrupar a los chilotes. Estaban acostumbrados a vivir a borde de mar, en todo lo que son las islas, en la isla grande, como en las 40 islas que tenemos de archipiélago. Entonces vivían en esto. Aquí tienen una foto del exterior de un palafito y del interior de un palafito. Eso se sigue hoy día conservando, pero con fines más turísticos. Hay bastantes extranjeros que han llegado y han comprado palafitos para hacer hoteles boutique, por ejemplo, o restaurantes con una gama culinaria de comidas típicas chilotas, pero otro nivel, mucho más gourmet. Y tú sabes, Cecilia, que o sea, son absolutamente patrimoniales, pero una de las razones por las cuales no se han podido declarar ni monumento ni zona típica es porque no tienen dueño, porque están construidos en borde de mar Borde de mar. y en esa área no está permitida la construcción. De hecho, en algún minuto, hace muchos años atrás, yo diría casi 20, hubo autoridades que de repente planteaban demolición, que habría sido un crimen patrimonial sine qua non. Pero claro, o sea, cuando me tocó hacer una compra de un palafito para un amigo chileno que lo compró para su hijo, y los antecedentes legales, tú cuando haces como abogado un estudio de título, acá es que la persona que se lo vendió le pasó la escritura de cómo lo había comprado y con eso hizo un dossier y no se inscribe en ninguna parte. Es muy complejo el tema. Incluso aquí una persona que sea dueña de un palafito, si lo quiere ampliar, por ejemplo, ya es todo un tema. Tiene que sacar una cantidad de permisos y muchos problemas. Me ha pasado con la gente que ha comprado para hacer hoteles. Sí. Es otro tema. Si pasamos a la siguiente, vas a ver lo que es esto, la Dalca o piragua. Este era el medio de transporte de españoles y religiosos en aquel tiempo. ¿Y por qué lo saco a relucir? Porque la base de estas embarcaciones, que hoy día es un bote, una lancha o incluso ciertos barcos, va a ser la que se va a ocupar de techo en las iglesias. Va a ser la base de las naves. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente... bueno, ahí tengo el mapa, ¿cierto? Están las 16 iglesias que son Patrimonio de la Humanidad, cómo están ubicadas. Y si seguimos, la siguiente, tienes la iglesia, una de las más antiguas, que es la de Achao. ¿Por qué me interesa verlas? Porque muchos piensan que como es afuera, es adentro. Y realmente que personalmente, como he estudiado el tema artístico y arquitectónico, son completamente distintas. Siempre el revestimiento de afuera va a ser una torre fachada, muchas tejuelas, un pórtico también. Como saben ustedes, llueve mucho allá, muchas veces ese pórtico tiene mucha utilidad, sobre todo para temas sociales. Y en el interior tenemos una clara manifestación de jesuitas, pero también de un arte que manifestaron los franciscanos, con todo un detalle. Esto es todo hecho en madera. Entonces, saber que pudieron hacer todo eso es genial. Y obviamente imitando un arte neobarroco, lo que son las cortinas, lo que son los colores, todo es un trabajo en madera. La figura religiosa, yo me acuerdo hace mucho, yo fui abogado de la DIVAM muchos años, entonces me tocó ir en varias ocasiones al Museo de Ancud, y ahí no me acuerdo el nombre de la restauradora, pero tú probablemente la tienes que haber conocido. Restauraba imaginería. Entonces, la imaginería es muy interesante porque es una estructura de madera, básicamente, que se viste, o sea, es súper bonita y distinta. Exacto. Oye, y tiene una misión importante, porque tú hay gente que para pagar mandas y todo, compra toda la tenida del santo, de la imaginería, dona al pelo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una manera enorme de pagar Sí, mandas. exactamente, tienes toda la razón. Aquí, por ejemplo, tienes la iglesia de Nercón, también por fuera siempre son más clásicas, tienen también un revestimiento de tejuela trabajado de una manera distinta, pero el interior es algo muy distinto a lo que ya les mostré de Achao. Si se dan cuenta, esto es más limpio, podríamos decir, un trabajo más geométrico, es distinto el revestimiento, tiene menos adorno, pero es otro tipo de estilo, un estilo neoclásico que también es muy visitado por estar cerca de Castro, además, Nercón está relativamente cerca. Pasemos a la siguiente. Y aquí tienes la iglesia de Alcagüe. Esta para mí va evolucionando. Si nos damos cuenta, todos los altares anteriores estaban empotrados, digamos, a la pared. Este ya tiene afuera. Es una pieza, un mueble distinto, trabajado con barniz solamente, tallado. Es una pieza simple que no está empotrada.
Y si vemos la siguiente foto, porque esta la tomé, si no me equivoco, en el año 2015. Ahora, si tú vas a la iglesia de Dalcahue, ya tiene ventanas atrás. Y el mueble también lo han trabajado de mejor manera. La idea de dar luminosidad hoy día a las iglesias es todo un tema. Sí, verdad. Fíjate, no sé si pues será por el detalle de la foto, pero no parece que fuera madera cuando la miras por dentro. No, La Anita Anselmo, ella era. ¿Anita? Anita Anselmo. Mira, ojalá que alguien le cuente que estamos hablando de ella para recordarla acá. Ojalá. Sigamos Muy para ir bien. viendo otros estilos. Mira que hay varios. Esta es la gracia. Si te das cuenta, tú me preguntas por qué se nombraron estas 16. Las 16 tienen distintos estilos. Sí, te puedes ir viendo. Ahí tienes otra, esta es sumamente grande, esta ocupa casi toda la pared de la nave central, es enorme. Y la altura en la que la hacen también. Esta es la de Track, si seguimos tienes la de TIFF. Aquí también ya no está empotrado en la pared, aquí hicieron como una especie de escenografía. En su minuto, cada nicho tenía un santo, hoy día hay pocos santos, porque cuesta mucho llenar el santo, imagínate. Yo entiendo que hay una especie de fundación que administra las iglesias que son patrimoniales, ¿no? Sí, ya voy a llegar a eso para comentar. Y bueno, la última de las iglesias ya de final del siglo XX y que tuvo varios incendios, además, es la iglesia de Castro, que esta ya está hecha con revestimientos de lata afuera, es distinto, y no tiene un retablo como en una nave central, sino que tiene alrededor de 7 altares que están distribuidos, todos también barnizados con dorado, con madera, también por el tema de la luminosidad. Ahí además la iglesia de Castro tiene vitrales, entonces la luz dentro de la iglesia es otra cosa. Una experiencia bien bonita. Sí. Mira, aquí llegamos a lo que tú dices. Principalmente, nosotros siempre decimos que hay 3 tipos de instituciones. La UNESCO, que principalmente ha hecho bastantes estudios y es por la que tenemos la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Pero intervenir más allá en las iglesias hasta el momento sé que no ha intervenido. Incluso en tema de lo que fue la discusión por el MOL se mantuvieron bien aparte de eso. Consejo de Monumentos Nacionales, que también es un organismo técnico en el fondo, que sí tiene su relevancia, digamos, en los temas de lo que son las iglesias, pero para opiniones o entrevistas de las personas con las que he hablado, es un organismo que se encarga de los proyectos para que la gente pueda postular y obtener los fondos con los que se van a trabajar en las iglesias. Pero más allá de eso, las opiniones son más bien negativas en cuanto a la gestión que tiene. Y por último está la Fundación de Amigos de la Iglesia de Chiloé, que decías tú, Cristian. Ellos son de fondo los que administran todo el tema de restauración y reparación que se tiene con las iglesias año a año. Pero ¿con qué financiamiento lo hacen? Con el que obtienen de los fondos que se organizan anualmente. Ellos postulan, una vez que se ganan, distribuyen los dineros para trabajar las iglesias. Generalmente trabajan 2 o 3 al año, dependiendo de la restauración que tengan que hacer. En general, la fundación tiene una particularidad, que es una fundación de derecho canónico, no es una fundación civil. Como la propietaria de la iglesia al final es la Iglesia Católica. Entonces esta es una fundación que se constituyó al amparo del arzobispado de Ancud y que es de derecho canónico. Y quien le da los fondos en general son el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Sí. Exactamente. Pero ojo, esta fundación estuvo sin funcionar como hace 3 años y tuvo que unirse a la Fundación Procultura para poder... Sí, está trabajando con Alberto Larraín ahora. Exactamente. Sí. Entonces, hoy día en base a eso están funcionando y recién este año 2020 pudieron trabajar en 3 iglesias, si no me equivoco, ya restauradas. Cecilia, ¿y las municipalidades locales no aportan? No, yo estuve averiguando precisamente por todo este tema, cómo se ha manifestado la municipalidad con temas de pandemia y todo, y no, ellos dicen que el único apoyo siempre son por fondos y ellos se las ingenian para postular a proyectos y todo, el municipio. A mí me lleva, o sea, es bien interesante y al mismo tiempo complejo el tema. Por ejemplo, la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé recuperó todo el sistema, hizo un levantamiento en toda la iglesia, porque son distintas, del sistema de macho embreado, por decirlo de alguna manera, de las piezas con que se montaba la iglesia, ¿ya? Y de distintos tipos, desde los tarugos, que hay de madera, hasta cosas, y armó incluso una cajita muy demostrativa de cómo eran cada uno de estos sistemas.
y también hizo una muestra, que incluso el aroma es interesante, de las maderas. A escala, es una maletita con los distintos olores de las maderas. Yo me la traje, la compré en la fundación y me la traje, en ese tiempo estaba a cargo del Consejo Monumento, y está todavía en el Consejo Monumento. Yo fui hace algunos años, nadie se acordaba cómo había llegado eso allá, pero nosotros la trajimos en un viaje, no me acuerdo si fue con la Mirja Díaz, con Christian Madsen, pero nos pareció súper interesante. Lo que tú señalas es cierto, o sea, por ejemplo, la iglesia acá tampoco colabora. Ha habido experiencias acertadas y erradas en este proceso. Hernán Montesinos, que en paz descanse, que fue el gran gestor de esto, tenía una lógica que era la mínima intervención, ¿ya? Y a pesar de que no soy arquitecto, voy a tener que decir que era una lógica equivocada. ¿Por qué? Porque tú con la mínima intervención simplemente sacabas algunas piezas de la iglesia, que en general está expuesta a los xilófagos, ¿ah? La termita o la pudrición incluso, se rompe un vidrio, entra agua, se pudre el madero. Y con la mínima intervención lo que se hacía era como una intervención quirúrgica en que se cortaba el trozo afectado y se reemplazaba por una madera nueva, lo cual nosotros decíamos era maní pa'l mono, porque en el fondo las termitas decían nos trajeron comida nueva y se la seguían comiendo. Eso, el caso más emblemático que se dio fue la iglesia de Castro, porque la iglesia de Castro, que se gastó en tiempo, yo creo que fue así de haber sido el presidente Elwin o el presidente Frey, se gastó mucho dinero en restaurarla, y el año 2007, por decir algo, estaba completamente apolillada y hubo que intervenirla nuevamente. Hay un tema que yo recuerdo efectivamente, donde en el fondo se hizo una restauración de las torres, por decir algo, de la torre fachada de la iglesia. Cuando hablamos de la infección o el problema venía de la base. Entonces, al no tratar la base, efectivamente pasó un año y todo, y no sirvió de nada esa restauración. No sirvió de nada. Quedó bonita, quedó bien pintada, pero se la comieron los xilófagos, las termitas y tanta cosa. Es un caso súper interesante en Chiloé, porque a mí me tocó estar y mantengo todavía el lazo con la UNESCO. De hecho, estas iglesias las visitó el año 2016 aproximadamente Francesco Bandarín, que fue el ex director del Centro Patrimonio Mundial y ex encargado de cultura de la UNESCO, que andaba en un recorrido y pasó por Chiloé. Y comentábamos, él tuvo opinión del mall, a él no le gustaba el mall, si bien el mall no afecta el valor de la iglesia, porque en realidad desde la plaza no se ve, ¿ya? El impacto está visto desde el mar, porque de ahí se ve horrible. Eso, es que ese es el problema, porque de acuerdo a lo que dice la historia, las iglesias deberían de ser como una especie de faro, cosa que tú la veas de todos los alrededores. Un poco lo que pasaba con San Francisco en Valparaíso. Por eso Valparaíso se llama Pancho, por la iglesia de San Francisco. Sí. Es bien interesante ese, pero volviendo a la UNESCO, o sea, iglesias de madera hay en Rumania, hay en Noruega, hay en montones de países del mundo. Entonces, cuando uno hacía la disquisición de cuál era el valor agregado que tenían estas iglesias, que para nosotros son valiosos, pero no necesariamente para la humanidad lo son, era que el valor agregado que tenían era precisamente lo que tú representas, los chilotes. O sea, el hecho de que este es un monumento que cobra vida, que a la gente le importa, que tiene el Nazareno de Caguach, por ejemplo. O sea, son experiencias que son únicas. Exacto, o sea, por eso te digo, no se puede separar muchas veces lo que es arquitectónico de lo propio, por eso está la casa, por eso está la movilización, está todo lo que tú ocupas, y en cuanto a cómo haces tu vida, tiene que ver con la iglesia, los ritos religiosos, las celebraciones de los santos patronos, o sea, siempre hay una fecha en la que tú tienes que estar disponible para la religión, es eso, para el santo patrono. Sin ir más lejos, las festividades de Jesús de Nazareno, en Caguach, eso se da en agosto, y se tuvo que hacer una fecha aparte en enero para el turismo, porque la cantidad... Así es. Sí, pero es un tema enorme. Y fascinante. Es enorme. Cecilia, queremos darte junto con Oscar las gracias por la participación y la gentileza que has tenido en colaborar con nosotros, ¿no?
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, qué harto tema. Estamos hoy día con tema de pandemia, así que ver cómo se empieza a gestionar con las iglesias y todo. Oye, yo te felicito, Cecilia, de verdad, muy de corazón, porque tu exposición es muy completa. No había visto una vez, me ha tocado relacionarme a lo largo de los años muchas veces con Chiloé, con la Fundación de los Amigos, tengo muy buena opinión, tengo un pajarito que me regalaron con una jaula de madera, con clavos de cobre. Qué hermoso. Es lindísimo, me ha acompañado, pero no sé, ya creo que deben ser 11 años. Pero más allá de eso, yo creo que la exposición que tú haces es muy completa, porque el tema histórico, en muchas presentaciones que se hacen de cómo llega y el rol que tenían los jesuitas, los franciscanos, en fin, y la imaginería, el tema naviero, el tema de los palafitos, o sea, le da un contexto mucho más sólido. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar de despedir a Cecilia, Oscar, dejando invitados a nuestros amigos, ¿no? Nuestros fieles seguidores, a que nos sintonicen en una próxima oportunidad en este su programa Patrimonios. Quédense ustedes en línea, no me corten, solo vamos a despedir a nuestro público y nosotros vamos a seguir chichareando un ratito más, ¿no? Que estén muy bien, gusto saludarnos, háganos esa manito para arriba, ¿no? El like en los programas. Hasta hoy esta versión de Patrimonio, ¿no? Junto con ustedes. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien.